Para aclarar algunos de estos temas, que es bastante técnico, pero aún así tenemos que estar al tanto de todos estos casos que se vienen desarrollando desde el primer día del presidente, desde el primer día que Pedro Castillo estuvo en funciones como presidente. Vamos a conversar con Andy Carrión. Él es abogado penalista y nos va a ayudar pues a aclarar algunas dudas. Doctor Carrión, buenas noches, ¿me escucha? Muy buenas noches, Víctor, y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por darnos un poco de su tiempo y quería empezar haciéndole la pregunta de rigor, la más importante de todas. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué considera usted con respecto a esta presentación de denuncia constitucional por parte de la fiscal de la Nación? Hay quienes dicen que es una locura, ¿no? De que se quiera pues poner por encima de esos tratados internacionales, por encima de la Constitución, y hay quienes dicen que sí, efectivamente hay un camino legal que se puede seguir por la subcomisión de acusaciones constitucionales hasta terminar finalmente con la destitución del presidente. ¿Podría aclararnos este punto? Querramos o no, Víctor, si es que nosotros calificamos como un Estado de Derecho, debemos, en atención a la pregunta que estás realizando, circunscribirnos en principio a la Constitución política y también a las normas que regulan una eventual acusación en contra del presidente de la República. Entendemos que la fiscal de la Nación ha hecho un trabajo muy acucioso a efectos de recabar las pruebas e indicios pertinentes que afianzan su hipótesis incriminatoria en contra no solo del presidente de la República, sino también en contra de altos funcionarios y también de familiares que son cercanos al presidente de la República. Pero estamos ante una figura demasiado polémica, puesto que el artículo 117 de la Constitución Política enumera de manera expresa cuáles son los delitos por los cuales un presidente en el ejercicio de sus funciones puede ser acusado ante el Congreso de la República. Y si uno lee estos cuatro supuestos de los delitos incorporados en este artículo, vemos que no se encuentra ninguno relacionado a organización criminal, tráfico ilícito, tráfico de influencias o algún otro que se recoge dentro de la acusación constitucional. Lo que ha dicho el día de hoy la fiscal de la Nación en la conferencia de prensa es de que ya esta acusación deja en la cancha del Congreso de la República si es que ellos formulan o no la acusación en contra del presidente de la República. Este es un procedimiento que primero se va a derivar a la subcomisión de acusaciones constitucionales y que luego va a tener que ser finalmente el Pleno quien decida si es que se acusa o no al presidente de la República. Pero yo creo que aquí sí, y desde el punto de vista jurídico, Víctor, tenemos un gran problema, y es el problema que esta excepción a la inmunidad del presidente está claramente regulada en la Constitución. Desde mi punto de vista, si es que se quiere sacar al presidente Castillo del gobierno, pues sería mucho más razonable recurrir a una incapacidad moral, solamente de que en el Congreso no tienen el número suficiente de votos, que tiene que ser de 87, antes que forzar una interpretación, diría yo, demasiado extensiva de lo que ya hace incluso la fiscal de la Nación. Ahora, doctor, claro, tenemos esta información presentada por la Fiscalía, todos estos casos que, bueno, los venimos comentando desde hace meses, pero también tenemos estos nuevos indicios que han sido tomados por la Fiscalía justamente, no solo para presentar esta acusación, sino también para llevar a cabo los allanamientos, ¿no? Los allanamientos a los congresistas señalados como los niños, tanto en sus viviendas como en los despachos congresales. ¿Usted considera que estos nuevos indicios presentados por la Fiscalía, que en realidad pues se tratan de testimonios, estamos hablando pues de un colaborador eficaz que ha señalado, que se han realizado, digamos, nuevas episodios de estos casos pues que se vienen desarrollando y que cada vez muestran nuevas partes? ¿Usted considera que con los indicios presentados por la Fiscalía para sustentar esta denuncia constitucional sería suficiente para que el Congreso, al margen de los votos, el criterio es lo suficientemente potente, sólido, como para justificar esta denuncia contra el presidente de la República? Si es que nos remitimos a la propia investigación en sí, Víctor, tienes absoluta razón cuando señalas de que en esta última disposición de la detención preliminar
en contra de los miembros de los asesores en la sombra, así como el allanamiento e incautación en contra de los congresistas así llamados los niños, vemos de que se recogen muchos datos y mucha información que en un principio no la teníamos dentro del marco de información que la prensa también ha cumplido con ventilar. Ya tenemos episodios mucho más concretos, por ejemplo, de la obstrucción en la que eventualmente habría incurrido el presidente de la República. No solamente es el hecho de haber ordenado, por ejemplo, de que apague las cámaras cuando hacía ciertas coordinaciones con Bruno Pacheco, o la orden que se dio para que desaparezcan los libros de ingresos, los registros, así como también algunos medios de comunicación o aparatos tecnológicos de sus asesores, sino también supuestamente ordenar que se pueda financiar a la esposa de Bruno Pacheco para que éste se pueda mantener en la clandestinidad. Entonces, son informaciones, Víctor, que definitivamente redondean la imputación que desde un principio ha delineado la fiscal de la Nación. Sin embargo, tenemos aquí siempre la limitación del artículo 117, es decir, independientemente del grado o de la cantidad de indicios que haya recabado la Fiscalía y que hayan afianzado su imputación en contra del presidente de la República, esta no puede avanzar mucho más. Avanzar a una etapa siguiente que, digamos, amerite ya una investigación en una etapa posterior, se debe de incardinar recién cuando el presidente de la República deje el gobierno, que podría teóricamente ser el año 2026, aunque con la, digamos, gravedad de estos delitos, también podría en algún momento el Congreso de la República decantarse más bien por el reconocimiento de una incapacidad moral. Pero ahí también tenemos la otra limitación de los 87 votos. Es muy difícil al día de hoy que lleguen a esa cantidad de votos, pero hay un punto importante para finalizar quizás esta etapa del comentario, y es que la investigación que ha apuntalado la Fiscalía de la Nación en contra del ala congresal, como ellos le llaman, que implican a los niños, ha hecho de que también sea un duro golpe para el Congreso en general, puesto que estos votos que en un principio iban en contra de la vacancia, ahora van a tener los propios congresistas que reflexionar si es que más bien están en contra de la vacancia o a favor de la misma, porque en la imputación que se sigue en contra de los niños se ha podido corroborar de que ellos no solamente votaban por convicción, como debiera ser, sino que más bien votaban por cierta contraprestación, los contratos que se viabilizaban a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así es que este golpe, que también es indirecto al Congreso de la República, puede eventualmente llamar a la reflexión a algunos congresistas que votaron en su oportunidad en contra de la vacancia y quizás ahora más bien se animen a votar a favor. Ese es un punto muy importante el que usted menciona, doctor, justamente por las votaciones, ¿no? Incluso hay estos señalamientos de supuestas faltas cometidas por otras bancadas, no solamente el caso de Acción Popular, que de acuerdo pues a estas investigaciones también habrían habido intenciones secundarias, ¿no? En el caso de Podemos Perú, en el caso de las bancadas que en algunos casos, lo que menciona al menos la Fiscalía, ¿no? De que en realidad lo que ellos buscaban con sus votaciones era llegar a ministerios y viceministerios. Finalmente, solo para terminar, doctor, con respecto a estas votaciones de los congresistas, técnicamente a un congresista no se le puede procesar, no se le puede denunciar por una votación. Sin embargo, lo que aquí tenemos son indicios bastante preocupantes, al menos en el caso de los congresistas de Acción Popular, que sugieren, sí, algún intercambio con el Ejecutivo para poder protegerlos de alguna manera con los votos contra la vacancia. Aquí hay que decir algo muy importante, Víctor, que acabas de señalar. Debemos de diferenciar las actividades propias de un congresista de la República, que puede eventualmente coordinar con el Ejecutivo, llegar a consensos, incluso hasta sugerir personas que puedan conformar el Ejecutivo. Y de hecho, para eso es la política, ¿no? Para consensuar y ponerse de acuerdo, tanto en el oficialismo como en la oposición. Pero aquí hay un punto medular que hace que estas conductas se conviertan en eventuales delitos, y es la contraprestación, ¿no? La contraprestación de que te doy mi voto siempre y cuando me favorezcas con una obra, por ejemplo. Algo similar a lo que sucedió en su oportunidad con Kenji Fujimori, ¿no? No era una negociación simplemente para que voten en contra de la vacancia, en contra precisamente de PPK,
sino que era porque había de por medio una contraprestación. Esa reflexión que en su oportunidad se aplicó y que de hecho ahora ya está siguiendo un juicio incluso en contra de Kenji Fujimori, es la misma reflexión que se extrapola a este caso. No es el ejercicio de la política en sí, sino es el medio que se usa para una determinada decisión, y ahí es donde se configura la bilateralidad que exigen los delitos de corrupción. Alguna contraprestación, alguna dádiva, es lo que define precisamente que la Fiscalía esté investigando a estos congresistas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Le agradezco mucho por haber estado aquí y espero tenerlo de vuelta muy pronto. Muchas gracias por la invitación y hasta pronto. Hasta luego. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más.